Hola, buenas, soy Fernando, bienvenidos a mi canal de cocina. Aprovechando que hemos hecho brownie, vamos a hablar sobre harina. Cuando hablamos de harina de fuerza o fuerte, o harina de repostería o floja, nos referimos a la cantidad de gluten que lleva la harina. La harina de fuerza tiene entre 11 y 13 gramos de gluten por cada 100 gramos, y es perfecta para hacer pan o masas que necesiten fermentación. La harina de fuerza media tiene entre 10 y 11 gramos de gluten por cada 100 gramos, y está recomendada para hojaldres y brioches. Yo personalmente la utilizo para todo, la verdad, pero que sepáis que existen diferentes tipos. Y la floja tiene como máximo 10 gramos de gluten por cada 100 gramos. Es ideal para hacer bizcochos y muffins, ya que buscamos algo esponjoso y no tanto una masa elástica. Además, en los supermercados podemos encontrar diferentes tipos de harina, pero no dejan de ser variantes de esta. Por ejemplo, la harina para bizcochos es harina de fuerza media reforzada con baking powder o levadura royal. La harina para pizzas reforzada con levadura. Y la harina para rebozados con algún tipo de almidón para que se apelmace menos y sea más crujiente. En realidad, utilizar este tipo de harinas o una harina de fuerza media y añadir la levadura o el baking powder es totalmente igual. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like y compartid. Recordad que podéis seguirme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram como Spanish Guy Cooking. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!